Te puedo contar, pero no sé hasta qué punto me apetece desvelar, pero bueno. Vale, de lo que puedo contar hasta ahora. Puede haber obras sin autor. Que no puede haber obras sin autor, de la misma manera que no puede haber obras sin espectador, pero de qué manera esa autoría se puede como borrar, se puede desdibujar, puede pasar un segundo, un tercero, un cuarto plano. Entonces pensamos que otra vez, de nuevo, esa estrategia va en nuestra contra o va en la contra del proyecto y casi por una ética y una coherencia decidimos de nuevo que Néstor y yo no estemos en escena al uso. Entonces, bueno, estamos ahora probando terceras y cuartas vías, ver de qué manera esa idea de que el espectador, espectadora, son las que tienen voz y sus recuerdos y sus memorias son las que nos interesan y no tanto las nuestras, porque al final también nuestras memorias sobre el teatro, sobre el hecho performativo, están muy sesgadas por una cuestión profesional que es casi impepinable, ¿no? Al final tenemos un filtro como ahí, esas gafas no estas así de intelectual, sino esas gafas de profesionales del asunto que cuando vas a un teatro no lo puedes ver con la distancia o lo ves con otra perspectiva, básicamente, ¿no? Entonces es verdad que de repente nuestras memorias para mí ya no me interesan porque no son memorias de un espectador común, ¿no? Entonces ahora otra cosa que estamos haciendo es intentar hacer una recopilación de memorias, invitar a otros espectadores que no sean solo Rafa y José, porque a pesar de que ellos hayan visto muchos espectáculos, al final las memorias o lo que es rememorable, al final no son tantas cosas, ¿no? Porque, bueno. Entonces ahora sí lo que estamos haciendo es como generar un banco de memorias donde ya no solo sus memorias estén, sino que haya memorias de otros espectadores y espectadoras e intentar apropiarnos siempre con el permiso de esas personas, ¿no? De esas memorias y que ya no pertenezcan a nadie, que pertenezcan a todos y todas, sino, o sea, que la memoria de Rafa ya no sea de Rafa, que la memoria mía ya no sea mía, entonces que Rafa pueda tener mi memoria, pero que pueda tener la de Ferran, que es un hombre, que es un espectador también, digamos, profesional de aquí de Barcelona, que nos ha contado cosas de su experiencia como espectador. O sea, como, bueno, casi como generar este relato colectivo muy situado, ¿no? Porque evidentemente solo podemos llegar a las personas de quien hemos recopilado esas memorias. Bueno, eso está clarísimo. No pretendemos aquí generar un relato universalizador de lo que es la experiencia teatral del espectador mundial, no. Todo lo contrario. Entonces, bueno, estamos en esa fase de recopilar memorias y ver de qué manera eso bueno, ver de qué maneras eso se pone en escena o se pone de qué manera eso se traduce al hecho teatral. La traducción primaria, lo que nos apetecía en esta idea de efectivamente dar voz al espectador y quitarla del autor, ¿no? Que siempre en la obra está muy presente. Pretendíamos que Rafa Ridaura y José Julián, que son estos espectadores que comentaba antes, estuviesen en escena ellos dos. Luego nos dimos cuenta que quizá eso era complicado, también por, bueno, entendamos que son espectadores profesionales, pero que para nada son performers, bailarines, actores profesionales, ni pretendemos que lo sea porque nosotros eso o en este proyecto al menos nos interesa bien poco la idea de la técnica como una serie de habilidades que tienes que defender y que la gente que está en platea pues te aplaude porque ellos no son capaces de realizar, ¿no? Esa virtuosidad técnica, ¿no? O como lo queramos llamar. Pero bueno, el caso es que pensamos que quizá era un poco complicado, entonces decidimos Néstor y yo también estar en escena, pero aquí esto va también en nuestra contra porque efectivamente si aparecemos nosotros aparece de repente la voz del autor otra vez, que es lo que queremos eliminar, todo que es una ficción y una mentira.